bendiga mucho, hermanos. Bienvenidos a este nuevo evento, este nuevo encuentro que tenemos hoy el sábado juvenil. En esta oportunidad estoy con mi hermana Ruth de Olio, que tengo la oportunidad de poder estar aquí con ella para tratarles hoy de un tema muy importante para cada uno de los jóvenes. Amén, Ruth, unas palabras. Bendiciones, Eva. Realmente es un placer estar aquí nuevamente y compartir los conocimientos que hemos adquirido a través de la palabra para compartirla con ustedes. Amén, amén, así es. Vamos a dar inicio a este tiempo con una lectura en la palabra Salmo 119, versículo 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Vamos a darle gracias al Padre por esta oportunidad que Él nos ha entregado para poder estar ahora en su presencia. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Sí, Señor, por este Señor. tiempo. Te entregamos, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, este tema para que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos, Señor, Padre Santo, de tu sabiduría, de tu consejo y de tu guianza. Padre eterno, que todo joven, que toda persona que esté conectada, Señor, en esta hora, en este tiempo, Padre, pueda recibir de esta lección, de esta palabra, Señor, Padre Santo, de este mensaje que tú, Señor, has preparado para este tiempo. Padre eterno, para que seas tú dándonos la fortaleza y la guianza a cada joven, Señor, para que a pesar de las dificultades, de las influencias de la sociedad, de la presión social, Padre, podamos salir adelante con una identidad en Cristo y con principios firmes en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Y amén. vamos entonces a trabajar con este tema, el cual lo hemos llamado un joven a la La luz luz de de la la palabra. palabra. Amén. Entonces vamos a estar dando inicio, primero hablando sobre una serie de consejos o bien una serie de partes o principios que todo joven en la luz de la palabra debe de tener. Lo primero es que nos gustaría también mencionar el ejemplo de Timoteo, quien en la carta de Pablo, este hizo siempre mucha referencia, ya que Timoteo es un ejemplo de un joven íntegro, de un joven a la luz de la palabra, como todo joven cristiano debería ser hoy en día. Fíjense que en 1 de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué nos está diciendo acá? Que como jóvenes debemos de ser ejemplos de la palabra que hemos recibido, de esa luz que ahora vive en nosotros, no porque nosotros la merezcamos, sino porque hemos recibido de esa gracia y de esa luz del Espíritu Santo para cada una de nuestras vidas. Y así como hemos recibido de esa gracia, Timoteo pasó de ser un joven tímido, un joven un pasivo, un joven tranquilo, a ser un joven en la presencia de Dios, un joven líder de su iglesia, líder de esa palabra. Él sabía la autoridad que él tenía como hijo de Dios. Y como joven se encargó de ser ejemplo donde sea que él estuviera, esforzándose y dando cada día esa milla extra por la palabra que ha recibido. Entonces, hermana Ruth, ¿cuál sería ese primer consejo que deberíamos tener para ser ese joven a la luz de la palabra, como la misma palabra nos dice? Aleluya. Realmente yo creo que ante todas las cosas, el primer consejo que deberíamos tomar como ejemplo es la propia vida de Jesús, del Señor Jesucristo. O sea, nació en pesebre y aunque tuvo poco tiempo con nosotros aquí en la tierra, él fue el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar. Toda su juventud, desde la niñez, la adolescencia, su juventud, todo el tiempo él estuvo entregado a lo que era el ministerio del Señor Jesucristo, a lo que era alabar a su Padre y dar la palabra. Y creo que el primer consejo que también pudiéramos seguir es gozarnos en la gracia de Cristo. ¿Qué se basa? Sabemos que anteriormente en el Viejo Testamento la Biblia habla de que las personas vivían bajo la ley. Pero ¿qué era la ley en ese tiempo? Eran leyes establecidas que el Señor dejaba a sus profetas, que como pueblo debían de cumplir. Ahora estamos viviendo bajo la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Que ya no vivimos bajo un mandato de humanidad, sino vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo, que nos fue dada cuando el Señor murió y resucitó al tercer día y dijo, yo me voy a hacer morada para ustedes, pero no lo dejaré solo, lo dejaré con el Espíritu Santo. Aleluya. Amén, Ruth, tienes toda, en ese sentido tienes mucha razón, ya que muchas veces nos quedamos pensando cómo vivir, cómo voy a hacer para seguir adelante, y nos olvidamos de esa primera parte, que como jóvenes siempre debemos estar alegres, animados, regocijados, llenos del gozo de la gracia de Cristo. Si somos jóvenes, estamos en una época, en un tiempo de nuestra vida que literalmente tenemos muchísima energía, es donde tenemos mucho tiempo precisamente para dárselo crédito a ese gozo que hemos recibido por parte de la gracia.
Y un segundo consejo, un segundo paso que debería tener un joven a la luz de la palabra es devorar la palabra de Dios, esa Biblia, esa palabra que hemos recibido. No debemos de pensar que simplemente por el hecho de asistir a la iglesia y pensar que la leemos en un tiempo de congregación es suficiente, ya que realmente estamos nosotros en un proceso de crecimiento desde el momento en que recibimos la confesión, el arrepentimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Realmente, como tú dices, y me encanta Proverbio, porque el Proverbio dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. O sea, desde pequeño, la palabra dice que debemos instruir al niño, porque aún sabiendo que aún desde pequeño podemos comenzar a absorber esa palabra, a instruirlo en los caminos del Señor, a instruirlo a lo que es la lectura de la palabra, a reconocer el libro que nos dejó el Señor realmente aquí en la tierra. Y luego entonces cuando uno va avanzando, uno va tomando cada día esa palabra y poniéndola en práctica en nuestro diario vivir. Así es. Y además de que hay muchas doctrinas, hay muchas cosas que si como jóvenes no estamos firmes en un mismo entendimiento, en un mismo espíritu, podemos ser influenciados a dejarnos tentar por otras cosas por el hecho de no tener firmes esas bases, esas raíces en la palabra. Si no tenemos un sustento de lo que de verdad creemos y entendemos en lo que la palabra dice, entonces cualquier cosa le pudiésemos decir amén, le pudiésemos decir está bien, lo podemos aceptar para nuestra vida y sencillamente dejarlo pasar y empezar a creer en cosas que no son ciertas según la palabra de Dios. Por eso debemos estar entendidos, debemos ser sabios y buscar primero de la sabiduría del Padre antes de dejarnos guiar por lo que otra cosa o por lo que una doctrina, una influencia, algo que nos haya dicho otra persona. Antes de eso, cuestionarlo y ponerlo a prueba con la palabra, que es lo primero que debemos de tomar como referencia antes de tomar cualquier decisión. No, y claramente la palabra es la guía que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Que nosotros, aparte, obviamente, de nuestro pastor, que representa también parte de la persona que nos guía aquí en la tierra, continuo a nuestro pastor está también la palabra del Señor, que nos dice, que nos dejó como instructivo cada día para cada proceso de nuestra vida, para nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostar, hasta para un consejo que necesitemos en diferentes áreas de nuestra vida. La palabra del Señor nos guiará debidamente. Así es. ¿Y qué otro consejo pudieses darle, Ruth, a un joven para estar a la luz de la palabra? Orar sobre todas las cosas, mantener una comunicación directa con el Padre. Yo creo que no hay necesidad de que nosotros tengamos que tener un intermediario para nosotros poder comunicarnos con el Padre. O sea, la comunicación con el Padre es una línea abierta, señores, no es con minutos, no te lo van a cobrar, es algo que te ayuda al ser humano realmente a poder abrir una comunicación y reconocer que en Dios está la salida y reconocer que a través de la oración, lo que nosotros podemos creer que es imposible, a través de la oración, todo es posible. ¿Qué cree tú, Sebastián, acerca de esto? Lo cierto es que es como tú dices, nosotros no podemos tener una fe fingida, tiene que ser una fe que se demuestre y en la intimidad es la primera demostración de nuestra fe hacia el Padre, porque eso quiere decir que en la intimidad podemos reconocer que hemos fallado, que tenemos debilidades, pero así también podemos reconocer que necesitamos más de su presencia, más de su guianza, es ese tiempo, ese espacio, como tú decías, donde somos alimentados por esa palabra del Padre, pero sobre todo también para estar en ese reposo, para estar en esa presencia que Timoteo, una característica clave de él es que su fe no era una fe fingida, no era como, ok, yo digo que creo, pero realmente en el interior hay dudas, hay cosas, él sabía a dónde pertenecía, de dónde venía, de dónde había salido y a dónde estaba llamado a ir adelante, a cumplir con esa palabra. Y es porque su fe era una fe que se demostraba por sus acciones, por sus palabras. No, y claramente tenemos un mayor ejemplo y es el Señor Jesucristo. O sea, Sí. él todo el tiempo, él se mantenía una comunicación con el Padre, todo el tiempo él vivía orando. Cualquiera diría, ¿por qué tanto oraba el Señor Jesucristo? Señores, la clave para nuestro caminar de cada día es la oración. ¿Cómo tú dices que tú tienes una relación con una persona cuando tú ni siquiera te comunicas con esa persona? O sea, ¿cómo tú dices que tú tienes una relación con Dios cuando tú no tienes una oración directa, cuando tú no tienes esa intimidad, como tú decías, esa comunicación directa con el Padre? Señores, la oración, y lo más grande de todo, que la oración se puede realizar en todo momento y en toda área.
Tú puedes estar enfermo en una clínica, en una cama, y si tú oras, yo te puedo asegurar que ese milagro recibirás, que tú necesitas en tu vida, lo recibirás. Si estás en una prueba y necesitas que el Señor te venga y te traiga la memoria, que tú tienes que tomar un examen y tú oras, yo te puedo asegurar que esa oración realmente hará que lo que tú estudiaste, el Padre a través de esa oración, venga a tu memoria. ¿Por qué? Porque la oración es simplemente una comunicación directa con el Padre. Yo creo que no necesitamos de una guía que nos diga cómo debemos de orar. Ahora, sí que va junto con la oración, la palabra del Señor, ponerla en práctica, ponerla junto a la oración. Como dice el Señor, yo no quiero vanas repeticiones, yo quiero una oración genuina. Y como él decía, tráncate en tu aposento y en público yo te recompensaré. Yo no quiero una oración como lo hacen los paganos, una oración como lo hacen aquellas personas para llamar la atención. Una oración que verdaderamente sea genuina, que toque al Padre y que esa oración provoque el que el Padre siga trabajando a nuestro favor. Amén, amén. Tremendo. Otro consejo que hemos de poder decir es guardar la pureza sexual. Y eso es un punto bastante importante hoy en día, ya que con tantas influencias, con tantas informaciones que andan por las redes, con tantas ideologías que los principados, que los diseños de las tinieblas han logrado establecer para confundir a los jóvenes, debemos de reconocer que hoy en día nuestra mayor batalla son esas emociones, son esos sentimientos que quieren ser alterados, transfigurados por esos mismos diseños de las tinieblas, esas ideologías que lo que nos quieren llevar es a perder una identidad que hemos recibido en Cristo para crear una identidad de ficción que la sociedad cree que nosotros vamos a tener en nuestra mente. Y lo cierto es que para eso debemos de tener cierta perseverancia, cierta constancia en la palabra de que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no nos pertenece y por tanto debemos de reconocer que hay un orden, hay un principio clave que nosotros debemos de seguir. Nuestro cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, es decir, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer con él como nosotros hubiésemos de tratar al Espíritu Santo en nuestra vida. No de forma tal de que lo usemos para cosas que no son las correctas, que son vanas, que son para contaminar ese templo, sino más bien debemos hacer las cosas que van a purificar, limpiar, expandir ese templo que el Espíritu Santo nos ha dado. Realmente es algo muy importante en estos tiempos, Sebastián. Es como tú decías, el enemigo quiere venir a aportar una identidad que no fue dada por parte de Dios. Así es. Una identidad que ahora mismo, tú no sabes, la gente se ha dado a entender que tú puedes tomar la identidad que tú quieras. Tú puedes ser o ella o él o no identificarte. Mientras que Jesucristo nos llama a tener una identidad que Él nos dio, dice, desde el vientre. Dice que Él nos vio desde el vientre de nuestra madre. Y ya desde el vientre de nuestra madre, ya Él sabía qué identidad nosotros portaríamos aquí en el futuro. Y como tú dices, la presión social de que, pero tú vive la juventud, ¿por qué tú tienes que guardarte para Dios? ¿Por qué tú tienes que adaptarte a esas doctrinas de hombre? ¿O porque tú tienes que someterse a eso? La juventud una sola. La juventud una sola. Pero pasa y luego quedan cosas que en vez de ser de sanidad y de ser de bendición a nuestra vida, son procesos que simplemente traerán amargura a nuestra vida y que no llevará a la bendición. Por algo el mismo Pablo decía en su palabra que para que no estén fornificando, que se casen. Porque la sexualidad fue creada para Dios, fue creada por Dios y para Dios. Y la sexualidad es utilizada para fomentar un acto entre un hombre y una mujer casado, dado por Dios. Cuando el Señor le habló a Adán y a Eva, fructifíquense y llenen la tierra, fue con un bien, no con el objetivo que se está dando actualmente. Con eso tenemos que tener mucho en cuenta de que la sexualidad fue creada por Dios y que Él quiere que sea dada a entender correctamente y no fuera de lo que Él escribió en la palabra. O sea, tenemos como que tener mucho eso en cuenta, que se puede disfrutar de una sexualidad siempre y cuando se lleve en el orden correcto, establecido como el Señor nos lo dio en la palabra. Eso último que mencionabas fue bastante indicado, ya que decías sobre el orden. Y la cosa es que hace un momento estábamos hablando sobre una fe que no fuese fingida. Lo cierto es que por más que tengamos fe,
no es suficiente la fe si no estamos en el orden de Dios. Y lo que pasa es que el enemigo ha querido hacerse ver como el creador del sexo y le ha puesto Ujú. tantas mentiras y engaños que ahora entendemos por sexo cosas que realmente no son el verdadero concepto que en la palabra lo hacen. Y lo cierto es que creo que una de las personas que menos conoce de sexo realmente es el enemigo, porque realmente el que creó, el que diseñó el propósito del sexo fue nuestro Señor, fue nuestro Así es, Padre. así es. Entonces Él es el que verdaderamente ha de conocer la función, el objetivo de este, y lo ha puesto en su palabra no para que nosotros decidamos tomar las riendas como nosotros queramos, sino reconocer que existe un orden y que por más que una fe firme que tengamos, hay un orden que debemos de seguir. Amén, Ruth. ¿Y qué otro consejo tú colocarías en esa lista para que un joven esté en la luz de la palabra? Usar los dones para servir a la iglesia. Amén. Creo que, como dice un refrán realmente, que no vinimos a este mundo a ser servidos, sino a servir. Y creo que el mayor ejemplo en eso fue el Señor Jesucristo. Él comenzó sirviendo en la casa de su padre, casualmente. Su padre es humano, él comenzó a servir. Luego comenzó a servir a la iglesia con sus dones y a llevar a cabo el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Porque cuando servimos con amor, es como dice la palabra, que cuando vayamos a realizar algo, no lo hagamos para el hombre, sino para Dios. Porque sabemos que cuando hacemos las cosas para Dios, lo hacemos con amor, no lo hacemos por obligación, porque mucha gente hace las cosas, porque yo estoy obligada. No, no, no. Si usted verdaderamente no tiene ese llamado a servir, a, realmente cuando la Biblia, uno de los mandamientos que el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando tú sirves con amor, tú estás sirviendo a tu prójimo, pero a la misma vez tú estás dando a entender que eso que tú estás dando va a ser recibido para atrás. Porque siempre hay una recompensa. Yo creo que el servicio trae una recompensa a la hora de uno cumplir con servir a la iglesia. Y qué honor tú poder servir a tus hermanos en Cristo. Qué honor tú poder saber que puedes llevar el Evangelio de Dios. Qué honor tú puedes saber que puedes compartir eso que tanto has recibido de parte de nuestro Dios. ¿Qué tú creas acerca de que es el servicio, Sebastián? Amén. Yo creo que el Señor nos ha dado muchos dones, muchos talentos, pero a pesar de eso, creo que lo que se refiere al servicio es más esa iniciativa y esa entrega de ponerlo sin importar la cantidad o la calidad que podamos decir. Fíjate que al principio Timoteo era simplemente un ayudante útil de Pablo, pero su entrega, su disposición por servir a la obra que Pablo estaba haciendo en cada una de esas iglesias es lo que lo llevó a promocionarse para ese gran llamado, para esos dones que fueron depositados en él, porque dice la palabra que a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Y Timoteo portaba de la presencia de Dios, pero sobre todo de una entrega de servicio, de que a pesar de las circunstancias estaba ahí para hacer las cosas, aunque fuese solamente ir y dar esos viajes largos con Pablo, ir a hacer todas esas travesías, obedecerle a lo que él más o menos le dijera. Eso es todo lo que se necesita para el servicio, la obediencia, la entrega, que sin importar que uno, oye, yo voy a estar en un escenario, no necesariamente se trata de eso. Se trata de que donde esté, aunque no me vean, aunque esté por ahí sin estar en un público, yo poder entregar esa obra con los dones que Dios me dio y dar esa obra que podemos dar cada día. Realmente es algo hermoso, porque tú servir, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas cuando tú ayudas a alguien con necesidad, que tú le das un plato de comida, que tú le das a esos niños que necesitan útiles, que tú ves su cara de felicidad, yo creo que esa es mi recompensa. Tú saber que tú le estás sirviendo a esa persona que tiene necesidad y que algún momento quizá o tú pasaste por ahí o no pasaste por ahí, pero te da un placer, una tranquilidad, una paz, un gozo de saber que esa persona mañana estudió y está estable porque tú fuiste un canal de bendición y a la misma vez serviste con amor, viniste a cumplir lo que el Señor dejó en sus mandamientos establecidos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso es algo que va de la mano con el servicio. Otro consejo que pudiese yo también decir, Ruth, es sobre estudiar la sana doctrina.
Y lo cierto es que tampoco que nosotros nos pasamos todo el día leyendo la Biblia, hay cosas que hacemos fuera de eso. Y lo que quiere decir este consejo, que en ese tiempo fuera, en ese tiempo libre, que de alguna forma logremos establecer también ese tiempo, esa atmósfera. Por ejemplo, pasando tiempo con hermanos de la fe, con lo que podamos compartir sobre lecciones de vida, sobre la palabra, sobre cosas que tengan que ver con relación a eso. También cuando tengamos que escoger, por ejemplo, leer un libro o ver alguna película, algo que tenga relación con el cual nosotros podamos seguir fortaleciéndonos en esa palabra. Porque muchas veces, a veces por estar curioseando tanto, por estar viendo tantas cosas que no están en ese mismo orden, podemos recibir influencias, podemos ser de alguna forma tentados o más bien también confundidos si no somos bien firmes en los principios. Y por eso entiendo que en los tiempos libres, en esos tiempos que no estamos haciendo algo tal cual de parte de Dios, que también tengamos ese tiempo donde sepamos crecer en la palabra, no solamente leyendo la palabra en sí, sino también con otros hermanos, haciendo algunos hobbies. Todos lo podemos hacer en el orden si nos organizamos para eso. Realmente es así como tú dices, que estudiar la sana doctrina. Los otros días yo estaba viendo una serie y es lo que te digo, uno debe tener mucho cuidado con lo que uno ve. Sí. Y yo vi como tanta mezcla y yo dije, Dios mío, una persona que no esté con buenos fundamentos en la palabra del Señor, se confunde. Dios se confunde. Señores, las artimañas del enemigo, de alguna u otra forma, el enemigo va a querer que el pueblo del Señor Jesucristo salga de lo que es la doctrina establecida que el Señor nos dejó aquí en la tierra, una sana doctrina. Así que tengamos mucho cuidado con esto y busquemos realmente la verdadera palabra del Señor, la guía a través de nuestros pastores, nuestros líderes. Así que daremos una pequeña pausa aquí y pronto estaremos con ustedes nuevamente. 20 minutos ya. Sí. No, 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 no. Bueno, nos faltan algunos consejos cuando esto se acabe. eh, Ay, sí. Y saludemos a la audiencia, es verdad. Así que cuando regresemos, saludemos a la audiencia. Bendiciones pero, a los hermanos que están conectados, que nos están viendo en este ok, ya, ya, ya. momento. Y Ya, ya, ya. whatever. Yo pensaba que era una orquídea, algo así como saludamos a orquídea que está aquí presente. Ah, no. Ah, sí, con esto, mira, con esto aquí. Conmigo. Yo creo que ya. Bendiciones nuevamente. De verdad que es un placer estar aquí con mi querido hermano Sebastián hablando de la palabra del Señor. Pero hay algo que no podemos dejar de hacer, Seba, y es mandarle saludos y bendiciones a cada Amén. hermano que nos está viendo en este momento, que está escuchando esta poderosa palabra, que nos están instruyendo en nuestro diario vivir. Saludo a ustedes, que cada día contamos con su hermoso apoyo y sabemos que ese mensaje será de bendición para su vida. Amén. Así que continuando con el tema que tenemos en este día, un joven a la luz de la palabra del Señor Jesucristo, eh, algo que queremos recordarle y es trabajar, Sebastián. Trabajar a lo que nos viene, por decirlo así, trabajar junto con la palabra del Señor, trabajar a lo que hemos aprendido, trabajar en el camino del Señor. Cuando trabajamos en el camino del Señor, podemos llevar a cabo esos dones que el Señor nos entregó. Y es como dice el pasaje, que uno lo multiplicó mientras que otros los enterraron. ¿Qué tipo de joven tú eres? Un joven que te identifica con que vas a multiplicarlo con lo que el Señor te ha dado, o vas a enterrar ese don y lo vas a dejar morir. Dice que si nosotros podemos crecer con el trigo y la cizaña, pero hay de nosotros si queremos ser cizaña, o hay de nosotros si queremos ser trigo. Si queremos un trigo que se pueda multiplicar y crecer, o que si queremos ser cizaña, que dañaremos esos frutos que están a nuestro alrededor. Así que
¿Cómo podemos trabajar? Dinos, Sebastián, ¿cómo podemos trabajar con eso que el Señor nos ha dado? Amén. Yo entiendo que es así como tú dices, Ruth, que realmente nosotros no fuimos llamados para ser perezosos. Nosotros tenemos un tiempo que el Señor nos entrega, 24 horas, todos los tenemos. La administración, cómo nosotros llevamos a cabo cada una de nuestras asignaciones, de nuestros deberes, de cada una de esas cosas, depende también, eso demuestra mucho nuestros principios en el Padre, porque el Padre siempre nos ha dicho en la palabra que administremos bien nuestro tiempo, que seamos eficientes y que seamos esforzados en todo lo que hagamos. ¿Eso qué quiere decir? Que demos siempre la milla extra, que no nos conformemos con solamente hacer una parte de las cosas, sino entregar, o sea, si tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros, y más si es para Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dedicárselo a quien entregó con todo su amor a su único hijo, a quien se ha entregado por todo para cada uno de nosotros? Y esa entrega, ese trabajo, ese esfuerzo diario, cada día debemos entregárselo al Señor, debemos de decirle al Padre, que sea Él dándonos esa sabiduría, esa guianza para que sepamos aprovechar bien el tiempo, seamos esforzados y después no estemos andando como perezosos pidiendo y buscando cosas, cuando aquel que nos ha llamado llamó a alguien, llamó a cada uno de sus hijos porque Él sabe que somos esforzados, porque tenemos la fuerza, y cuando estemos cansados, incluso cuando estemos cansados, seguir esforzándonos porque aquel que nos fortalece y nos renueva es aquel que nos ha llamado. No, y es que algo muy importante que tú decías, la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Sí. Así como hay tiempo para compartir en familia, así hay tiempo para trabajar, tanto dentro y fuera de la obra, porque la Biblia dice que el que trabaje sea digno de su trabajo. Y el que tiene llamado a trabajar de la obra, pues viva y coma de la obra. ¿Qué no quiere decir realmente esto en la palabra? Que aunque tú tengas tu don, tú debes trabajar en el tiempo que se debe llevar con la iglesia, pero también debes trabajar en lo que es en tu vida personal, en tu trabajo como profesional, en tu trabajo con tu familia. O sea, trabajar no solamente significa que yo voy a trabajar solamente en mi trabajo físicamente. Yo soy licenciada en mercadeo, gracias al Señor, y me gradúo, si Dios quiere, el próximo sábado. Pero eso no significa que aunque yo sea licenciada en mercadeo, yo no pueda trabajar para la obra del Señor. Eso me da a entender que esta profesión yo la puedo utilizar tanto dentro de mi profesión personal, ¿sabes? De mi diario vivir personal, como también dentro de la iglesia, para llevar a cabo la palabra del Señor de alguna otra forma, o sea, un estilo diferente, pero cumplir con, como lo dice la palabra, llevar el mensaje que el Señor nos dejó dado, establecido a través de la palabra. Así que si no tiene otro consejo que decir, Sebas. Amén, sí, pero antes de pasar a otro, o un joven que sea esforzado, realmente puede estar en cualquier lugar, puede ser que esté, no necesariamente como tú decías, en el trabajo, puede estar en un evento, puede estar en el lugar que sea, pero si él ve la oportunidad de alguna forma servir, de alguna forma aportar en algo, un joven cristiano ve la oportunidad y la toma, porque sabe que donde sea que él esté, hay un llamado, hay un esfuerzo, él puede ser puerta de bendición, podemos ser puerta de bendición donde sea que estamos. Ese joven, esa persona en cualquier lugar puede ser de bendición siempre y cuando haya de aceptar ese llamado de ser buenos obreros. Y entonces en este punto pudiésemos incluso preguntarnos qué parte o qué papel tomamos delante del Señor, si somos discípulos o seguidores. Y esta es una pregunta que a nosotros Muy como jóvenes importante. se nos tiene que hacer y que tenemos que reflexionar en cada una de ellas. Porque el seguidor simplemente asocia, sigue de alguna forma, por ejemplo, en una página web le puede dar like, le puede hacer cualquier tipo de comentario, pero sin embargo no hay un compromiso, ciertamente. Y si se le pide, por ejemplo, colaborar con algo o servir, realmente él puede decidir si hacerlo o no, o sea, no hay ningún tipo de compromiso. Pero aquel que es discípulo está siendo preparado para reemplazar a aquel que le está enseñando. Entonces, ¿para qué estamos preparándonos? Simplemente para decirle un amén a Cristo o para también tomar ese llamado y ese mandato que hemos de recibir como hijos y como coherederos con Cristo Jesús. Realmente es algo que asombroso. Tú trabajar para la obra del Señor, tú saber que cumpliste tanto en tu vida personal como en tu vida ministerial. Yo creo que lo mejor de esto es que cuando tú, como tú decías, yo no necesariamente tengo que estar en un trabajo, yo puedo estar en un evento, yo puedo estar hasta con mi familia y aún así dentro de disfrutar con mi familia, trabajar y cumplir con esos mandamientos, esas leyes establecidas, con eso que el Señor nos dejó aquí en la tierra.
algo impresionante. Un aporte adicional a esos consejos que hablamos es sobre el hecho de ser humilde. Y esto es un punto muy clave, ya que muchas veces si nos confiamos tanto en nuestras virtudes, en lo que podemos decir que es bueno de nosotros, si solamente nos confiamos en eso y ponemos toda nuestra confianza en que tenemos todas esas virtudes, podemos debilitar, podemos desenfocarnos y darle y quitarle el interés o el enfoque a las áreas débiles. Y eso puede hacer que caigamos en cosas por el hecho de estar solamente poniéndole asunto a nuestras virtudes, cuando no reconocemos que necesitamos de una fortaleza del Padre, cuando solamente reconocemos y entendemos que con nuestras virtudes es suficiente, entonces nos confiamos tanto en eso que por las áreas débiles que estamos dejando de preparar y dejar de madurar, entonces podemos caer. Pero por otro lado, también debemos de tener cierto nivel de confianza e identidad, porque si no realmente reconocemos quiénes somos en Cristo, quiénes somos como hijos de Dios, entonces no vamos a poder tener ni la herramienta ni la confianza para declarar en victoria con un lenguaje de fe ante las circunstancias, ante los problemas, de quién somos de parte de Cristo y que en ninguna circunstancia nosotros estamos fuera del amparo del Padre. No, y con eso va algo muy claro, Sebastián, los principios cristianos. Porque una cosa son nuestros valores universales, ¿verdad? Que ser tolerante, ser una persona solidaria. Pero si tú te das cuenta que nuestros principios cristianos también nos enseña, es como tú dices, cuando tú tienes una identidad en el Señor, tú entiendes cuáles son tus valores universales, pero más que entender tus valores universales son tus principios como cristiano. ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué te llevan esos principios? Porque cuando tú tienes principios, dentro de tus principios está el temor a Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, ya tú no eres, porque yo soy fulano, hijo de tal. No, tú no te representas como por tu apellido humanamente. Tú te representas por tener y llevar en ti la fe, la marca de nuestro Señor Jesucristo, de tener al Espíritu Santo. Cuando tú trabajas con el Espíritu Santo, tu vida cambia completamente. Ya tú no haces lo que tú quieres, sino lo que no quieres. Y dentro de eso lo que tú no quieres, es doblegar nuestra carne, es doblegar a ya no ser una persona altiva, a ya no ser una persona egoísta, a ya no ser una persona orgullosa, sino realmente a saber ponerte en la posición de otro, entender que más que todas las cosas, lo que queremos llevar a cabo es un buen mensaje, llevar que nuestros hechos hablen por nosotros y al hablar por nosotros también represente la persona del Señor aquí en la tierra. Cuando digan, wow, Sebastián, un joven cristiano, un joven que realmente es muy inteligente, pero a la vez con unos principios muy respetuosos, muy educados, que van a decir, wow, hay pocos jóvenes quizá como Sebastián, que a través de sus hechos, de su comportamiento con su familia, con tus amigos, van a decir, óyeme, realmente yo quisiera ser un cristiano así. Que no es un cristiano que hace pasar vergüenza, que no es un cristiano que tira la palabra del Señor, sino que se mantiene dentro de esos principios y valores que llevan a representar nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y es como tú dices, Ruth, que lo cierto es que cuando uno porta de la presencia, cuando uno sabe quién es en Cristo, uno no tiene que demostrarlo, porque ya uno lo cree, lo vive y lo demuestra con sus acciones, no tiene que demostrarlo con una palabra, no tiene que demostrarlo con un argumento, sino que uno mismo lo vive y lo demuestra por la actitud y la identidad que uno porta de parte de Dios. Lo cierto es que cuando confiamos en verdaderamente quiénes somos, no nos limitamos a lo que quizás pudiésemos recibir en un momento dado, porque siempre sabemos que Dios tiene una lección y una bendición mayor por encima de esa. Cuando simplemente decimos, ok, ya llegué a cumplir este mandato o logré superar esta área, entonces ya me quedo en este nivel. Y lo cierto es que no, como jóvenes debemos de reconocer que nunca debemos de conformarnos, sino que más bien Dios siempre tiene un nuevo nivel para nosotros. Y cuando reconocemos quiénes somos en Cristo, sabemos que somos guerreros, que somos valientes y que somos llamados a ser más que bendecidos en abundancia. Y como jóvenes debemos seguir siendo este ejemplo. Entonces, Ruth, ¿hay otro consejo que tú tengas ahí para los jóvenes? Claro, la madurez. Ay, Realmente, ¿qué es la madurez? Yo creo que la madurez es en el punto en que llegamos a entender cómo debemos comportarnos y cómo debemos cumplir a la hora de realizar una ocupación, una función o un trabajo.
Pero dentro del ministerio, dentro de nuestra vida cristiana, madurar cuesta, porque están los procesos. Yo creo que antes yo era una persona que me airaba mucho. Yo me enojaba por todo y llegaron varios procesos a mi vida que yo le decía, Señor, pero yo no entiendo por qué tú estás permitiendo esos procesos en mi vida. Pero hay procesos que el Señor debe permitir en nuestra vida para quebrantar esas personalidades o esas actitudes o esos pensamientos que nosotros pensamos que son correctos ante el momento de realizarlo en cualquier situación. Entonces madurar es empezar a entender. Pero ¿qué va con la madurez? El estudiar la palabra del Señor. Así es. Porque ¿cómo tú vas a madurar si tú no estudias la palabra del Señor? ¿Cómo tú vas a madurar si tú no tienes una relación con el Señor? O sea, es como uno que tiene relación o sea, una relación, una comunicación, un diálogo con sus padres. Si yo no me comunico con mi padre, si mi padre no me da un consejo, si yo no estudio la palabra o si yo no estudio, ¿qué yo voy a entender al momento de que se presente una situación? ¿Cómo yo voy a actuar? Voy a actuar impulsivamente, voy a actuar con mis actitudes sin importar a quién yo pueda ofender, a quién yo pueda dañar, a quién yo pueda realmente hacer un mal. Cuando nosotros maduramos, entendemos que hay procesos en nuestras vidas y hay situaciones que la debemos trabajar con diferentes formas, a través de una actitud, a través de tomar una posición correcta que ayude. Es como dice la palabra, que la blanda palabra hace bajar el sudor. O sea, si en cualquier momento, si tú no estás maduro, si tú no tienes una madurez y llega una situación que se da una discusión entre dos personas y tú te elevas, eso va a llevar a otra situación. Pero cuando tú tienes la madurez, tú simplemente entiendes y dices, hasta aquí llegó esta conversación. Yo entiendo que aunque yo no tenga la razón, o puede que tú no tengas la razón, pero mi madurez me va a hacer entender cómo yo debo actuar al momento de presentarse una X situación. Así que, ¿qué nos impulsa la palabra? ¿Qué nos impulsa el mismo Pedro? Estudiemos la palabra del Señor para que esos momentos que se puedan presentar, nosotros podamos actuar como verdaderos cristianos y no dejarnos impulsar por nuestras actitudes que realmente no han sido cambiadas, sino que se mantienen directamente bajo personalidades que no han sido domadas por el Espíritu Santo. Amén. Cada día que busquemos también madurar, tenemos que hacernos la pregunta de qué cosas tenemos que apartarnos, qué cosas tenemos que alejar para saber amar más a Dios cada día, para saber acercarnos más a la presencia. Un signo de madurez espiritual es el hecho de que no nos controlan nuestros sentimientos, que no nos controlan nuestras emociones. No depende de lo que yo obtenga o de la recompensa que pueda tener, sino más bien de esa obediencia, de esa entrega. Es ahí donde se puede ver un signo clave para la madurez. Un espíritu fuerte es un espíritu que está en proceso de maduración, que está maduro, que está creciendo de la mano de Cristo Jesús y no por su propia sabiduría. Además de que no cree lo que la gente le dice, porque cuando creemos lo que la gente nos dice, empezamos a olvidar lo que ya Dios ha dicho de nosotros. Y una madurez espiritual representa una confianza clave en nuestra identidad como hijos de Dios. Y como jóvenes muchas veces solemos escuchar mucho las voces de aquellos que nos rodean y las opiniones suelen ser demasiado importantes a veces para nosotros como jóvenes. Eso es porque hay una falta de identidad y una falta de madurez en el espíritu. Y esto tiene que ser trabajado porque no son las emociones, no es una manifestación momentánea, no es una demostración momentánea o una acción, una bendición momentánea lo que nos define. No, porque van a haber situaciones, van a haber circunstancias que van a poner a prueba esa identidad y esa fortaleza que hemos de tener. No es algo instantáneo lo que nos define, es algo eterno y que ya ha sido definido y puesto para cada uno de nosotros como hijos. Realmente es sorprendente porque yo me río cuando Jesús estaba con sus discípulos que fueron a apresarlo. Uno de sus discípulos se airó y le cortó la oreja a un soldado. ¿Dónde estaba la madurez de ese discípulo que tuvo tanto tiempo al lado del Señor, escuchando sus enseñanzas? Ahí podemos ver que ahí él no estaba bajo una madurez ni espiritual ni físicamente, o sea, ni terrenalmente. Él se dejó llevar por sus emociones. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Somos aquellos que nos dejamos llevar por nuestras emociones? ¿Somos aquellos que nos creemos maduros para ciertas cosas y para otras no? O sea, analicemos. Analicemos verdaderamente qué tipo
de creyentes somos a través de la madurez. O sea, maduramos para algo que sí nos conviene. Sí, yo soy maduro para hacer esto. No, pastora, mire, tú me puedes dejar ahí, que yo voy a ser responsable. Y a la hora que se presente una situación y actúa diferente, ¿de qué madurez estaba hablando? Una madurez solamente por boca y no por hecho. Así que estudiemos realmente la palabra del Señor y pidamos al Señor que nos muestre, Señor, qué cosa debemos de cambiar, qué cosa debemos analizar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, que entendemos que nos pueden hacer caer y no llevar la madurez establecida o una madurez que podamos realmente representar al Señor Jesucristo. Amén. Y eso que comentabas va mucho de la mano con este último consejo que vamos a presentar para este tema, que es sobre el hecho de recordar el Evangelio, recordar la palabra, el mensaje, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Debemos de como jóvenes no ser escasos en nuestro testimonio, en nuestras oraciones, en nuestra obra, sino todo lo contrario, estar siempre llenos del gozo, estar siempre llenos de esa presencia que solamente se consigue con la lectura, con la oración, con la entrega, con ese esfuerzo y esa dedicación de cada día, reconocer nuestra identidad en Cristo, que no depende de, como tú decías, Ruth, de lo que ocurra en un momento dado, de lo que hayamos dicho o lo que alguien más haya dicho sobre nosotros, sobre lo que haya sucedido en algún momento. No se define por esas cosas, sino se define por la obra que ya ha sido puesta por Cristo Jesús. Entonces, Ruth, ¿algún otro comentario que quieras dar? Claro, algo recordándole, el Evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Cuando tú tienes Así una es. relación con Dios, tú puedes entender que verdaderamente es algo que se basa a través de amor de un padre hacia sus hijos, de un padre que corrige, pero a una vez de un padre que bendice, de un padre que guía, de un padre que no guarda, de un padre, como dice la Biblia, o sea, escucha el consejo y cuando tú escuchas el consejo verdaderamente llegará a ser esa persona que el Padre quiere que tú seas y con tu vida, a través de tu vida, lograrás bendecir a otros. O sea que es algo excelente. El Evangelio es algo que tú te puedes gozar, el Evangelio es algo que tú te puedes reír, que aún en proceso de tristeza, aún en proceso de enfermedades, aún en cualquier proceso que tú te encuentres, el Evangelio, más que el Evangelio, tu relación con Dios te va a hacer entender que aunque triste y atribulada yo, el Señor pensará en nosotros. Amén. Que nuestros gustos sean los gustos del Padre, que nuestros planes sean los planes del Padre para nuestra vida, que no negociemos el tiempo que le dedicamos a Dios, que dejemos las excusas como jóvenes para apartarnos del diseño y del llamado que hemos recibido, para dar ese paso extra cada día y demostrar que como jóvenes podemos y estamos en la luz de la palabra. Entonces, hermana Ruth, le voy a pedir que esté orando para cerrar este tiempo y también para presentar a cada joven que nos está escuchando y a cada joven que también va a trabajar también esta palabra, que siga el Señor depositando sabiduría sobre cada uno de cada joven y que siga dándonos el entendimiento para avanzar en su palabra. Amén. Amén. Oremos, Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Dios mío. Gracias, Señor, porque hoy tú permitiste que nosotros tocáramos este tema, porque tú, Dios mío, te adelantas siempre a los planes, Dios mío, tú te adelantas, Dios mío, al futuro y por lo tanto tú permitiste que nosotros tocáramos ese tema porque alguna persona, algún joven necesitaba escuchar esta palabra, necesitaba escuchar, Dios mío, que debemos de tener una relación contigo, de que debemos ser jóvenes, Dios mío, como dice tu palabra. Dios mío, que lámpara es a tu pie tu palabra y lumbrera mi camino, Dios mío, que esa palabra tuya, Señor, nos sigas instruyendo en el camino, que nos siga guiando, Dios mío, para nosotros poder llegar a ese propósito divino que tú tienes establecido con nosotros, Dios mío. Que esa palabra, Dios mío, sea la que nos permite, Dios mío, caminar y seguir creyendo, Dios mío, que tú eres un Dios que tiene mejores planes de lo que nosotros podemos tener aquí. Dios mío, gracias porque esa palabra también, Dios mío, nos restituye, nos fortalece, nos da paz, nos da gozo y nos da amor. Padre, gracias por este día, gracias por mi hermano Sebastián, Dios mío, porque pudimos, Dios mío, entender esta palabra, porque tú nos permitiste, Dios mío, hablar de tu hermosa palabra, de tu hermoso camino, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, hermanos. Hasta nuestro próximo segmento de Sábado Juvenil.